Veremos ahora el octeto ominoso, que salió en 2009, la segunda teoría. Bueno, esto es un mapa conceptual grande y fíjense, pongan mucha atención a estas partes del mapa que tienen color azul y pareciera que quieren llamar tu atención. Estas partes de acá, estas pequeñas selecciones, palabras, son importantes porque es una correlación clínica farmacológica con este tema. En concreto, vamos a encontrar las 4P de la diabetes, las vamos a poder clasificar entendiendo esta fisiopatología, pero además también vamos a poder entender el efecto de acción de 3 medicamentos actuales muy usados para tratar la diabetes mellitus. Entonces, va a ser muy provechoso. Quédense conmigo. Ya definimos los primeros 3 mecanismos. Ahora vamos en orden con el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. ¿Ok? Primero que nada, el cuarto. Ya sabemos que la insulina se va a producir en estas células beta, pancreáticas, mientras que el glucagón se produce en las células alfa. Todo esto está pasando en los islotes de Langerhans, que son el componente endocrino del páncreas. ¿Ok? Entonces, comenzamos entendiendo que cuando la insulina en la diabetes mellitus no está pudiendo hacer su efecto, básicamente las células del organismo, o por lo menos las células del músculo y el tejido adiposo, no reciben glucosa. Y como no reciben glucosa, hay un estímulo contrarregulador que aumenta el glucagón con el intento de aumentar la glicemia. O sea, el cuerpo no entiende que está en hiperglicemia crónica y por lo tanto intenta aumentar la glicemia para poder equilibrar o compensar la falta de entrada de glucosa hacia los músculos y el tejido adiposo. ¿Ok? Ese es el primer mecanismo, aumento contrarregulador del glucagón. El glucagón va a estar aumentado en pacientes con diabetes mellitus. El siguiente mecanismo, que es muy interesante, es la disminución del efecto incretina. ¿Qué es el efecto incretina? Dirás tú. Bueno, es súper interesante el efecto incretina. Resulta que unos científicos vieron que cuando nosotros ingerimos carbohidratos, o sea, mediante pues, la masticación, mediante una comida, mediante una reflexión, y esos carbohidratos se consumen por vía enteral, o sea, pasan por nuestro tubo digestivo, se vio que tenemos un 20% más de secreción de insulina. Me estoy inventando un poquito este porcentaje, pero tenemos un porcentaje considerablemente mayor de secreción de insulina, ¿ok? Cuando medimos la insulina después de una comida. Pero cuando esa carga de carbohidratos no la conseguimos por la comida y sin embargo se la metemos al paciente por una vía parenteral, o sea, directamente en sangre, por ejemplo con un suero de dextrosa, la secreción de insulina es considerablemente menor. Y entonces, ¿a qué se debe esa mayor secreción de insulina cuando comemos? Pues se debe al efecto incretina. Básicamente células del tubo digestivo, en concreto del intestino delgado, van a secretar 2 hormonas muy importantes, que van a ser, primero que nada, el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón, ¿ok? Péptido like glucagón 1, y el HIP, que es el péptido inhibidor gástrico, ¿ok? Estas dos hormonas van a actuar aumentando la secreción de insulina por las células beta y este efecto se ve disminuido en el paciente con diabetes mellitus. Aquí comenzamos a hacer la primera correlación clínica. Esta disminución del efecto incretina se puede tratar con agonistas GLP-1. Es un fármaco que básicamente, como es un agonista, imita ser la molécula GLP-1, imita ser una incretina y entonces favorece una mayor secreción de insulina y por lo tanto regula o ayuda a regular la glicemia. ¿Ok? Por eso es valiosa en pacientes con diabetes mellitus, sin mencionar que estos fármacos también tienen un muy buen efecto en la pérdida de peso. Hay otro detalle acá. Hay una proteína endógena de nuestro cuerpo que normalmente se encarga de degradar a estas incretinas para que no puedan viajar y hacer su efecto por mucho tiempo. Básicamente una molécula reguladora de las incretinas que viene a ser la dipeptidilpeptidasa 4. Esta proteína es inhibida por el grupo farmacológico de los inhibidores del DPP4, ¿ok? Como la
como la sitagliptina, por ejemplo, la sitagliptina o la vidagliptina. En cuanto a los análogos GLP-1 no les di ningún ejemplo, pero ya saben, es más que conocida la semaglutida. ¿Ok? Luego, este sería entonces el cuarto y el quinto efecto. El sexto efecto es que nosotros vamos a tener entonces una mayor actividad del glucagón. Sabemos que el glucagón es una hormona que favorece la hiperglucemia y para conseguir hiperglucemia usa básicamente ácidos grasos y aminoácidos para construir glucosa a partir de la gluconeogénesis. ¿De dónde saca esos ácidos grasos? De la lipólisis. El glucagón estimula la lipólisis y esa lipólisis estimulada de forma crónica, permanente, sostenida en el tiempo, va a inducir a una lipotoxicidad, básicamente que esos ácidos grasos se acumulen en diversos tejidos, entre ellos el páncreas, y induzcan una falla mayor de este órgano a medida que avanza la enfermedad. Entonces la lipotoxicidad es un fenómeno importante. Vamos a ver que además es el fenómeno que va a explicar la alteración a nivel del hipotálamo, pero eso lo vamos a ver enseguida. ¿Ok? Importantísima la lipotoxicidad. Es interesante, y aquí tenemos nuestra tercera correlación clínica, ese aumento de la lipólisis es justamente lo que hace que estos pacientes tengan una mayor pérdida de peso, que viene a ser la primer P de las 4 P clásicas de la diabetes que mencionamos en este video. Bueno, entonces, ¿cuál sería el séptimo? Ya hemos visto el 6. ¿Cuál sería el séptimo? El séptimo es que esta hiperglucemia va a ir al riñón. Y el riñón de forma normal tiene una absorción de glucosa de hasta 180 miligramos por decilitro. Pero si al riñón le llega más glucosa que 180, entonces el riñón aumenta el volumen de orina y comienza a orinar más glucosa. La glucosa es osmótica, así que atrae agua y por lo tanto la persona va a orinar más. Eso se llama glucosuria y explicaría los otros dos síntomas importantes de las 4P, que serían la poliuria, ya que al orinar mucha glucosa terminaría orinando y perdiendo mucho líquido, y la polidipsia, que viene a ser la sed, que bueno, va a ser pues causa de la deshidratación por la poliuria. ¿Ok? Entonces, en la diabetes mellitus, esta absorción renal de glucosa se ve aumentada, ya que hay una mayor expresión de los canales que permiten esa absorción de glucosa, que son los SGLT2. ¿Ok? Además de esto, otra correlación clínica, hay fármacos que van a inhibir, van a bloquear directamente estos canales SGLT2 y de esta manera van a impedir esa reabsorción de glucosa y por lo tanto van a provocar más glucosuria, pero menor cantidad de glucosa en sangre. Entonces ese sería el objetivo de los ISGLT2. ¿Cómo qué? Como por ejemplo la dapaglifosina o la empaglifosina. ¿Ok? Básicamente son las glifosinas. El octavo efecto y último del 8 ominoso va a ser la disfunción hipotalámica. Básicamente esta hiperglucemia y también hemos dicho la lipotoxicidad van a afectar el hipotálamo que regula el apetito y básicamente van a afectar los receptores de leptina por la acumulación de grasa, ¿ok? Y estos receptores de leptina afectados van a contribuir a aumentar el apetito del paciente, ya que no va a poder saciarse, ya que no hay leptina. O por lo menos la leptina no hace efecto. Entonces hay un aumento del apetito, lo que explica la cuarta P que nos faltaba, que es la polifagia. Y eso induciría normalmente una ganancia del peso, pero como no entra el azúcar hacia las células, sobre todo a las células musculares y adipocitos, pues entonces hay una pérdida de peso y además por la lipólisis que hemos mencionado, ¿no? Pero bueno, este sería entonces el 8 ominoso. A pesar de esto, recalco, este efecto de mayor apetito y aumento de peso puede generar ganancia de peso. La pérdida de peso no está en todos los pacientes y recalco que las 4P que hemos mencionado solo se encuentran en el 10% de los pacientes, ya que la gran mayoría son asintomáticos, ¿ok? Recalco eso. No olviden los grupos farmacológicos que hemos mencionado en este video, los agonistas GLP-1, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 y los inhibidores del SGLT2 son muy importantes en la actualidad, se usan bastante, ¿ok?